Hace algunas semanas compartí con ustedes un caso que dejó sin aliento a toda Corea del Sur. Una historia que parecía sacada de una pesadilla, de esas que uno jamás espera escuchar en la vida real. Una niña de tan solo 7 años fue asesinada dentro de su escuela, no por un extraño, no por un intruso, sino por una persona que confiaba, por una maestra. Desde entonces el país entero ha estado intentando comprender cómo pudo ocurrir una tragedia tan incomprensible. ¿Quién era esta mujer, aparentemente amable y profesional, que terminó convirtiéndose en asesina? ¿Qué tormentos la llevaron a cruzar una línea tan irreversible? ¿Y qué dice este caso sobre los sistemas que deberían protegernos? Hoy vamos a repasar sobre los nuevos detalles del caso Kim Han-il. Un caso que no solo nos conmueve como sociedad, sino que nos obliga a mirar de frente lo que muchos prefieren ignorar: la fragilidad del sistema educativo, la precariedad de la salud mental y los silencios que a veces pueden matar. Si quieren recordar lo que sucedió en este caso, pueden ver mi video anterior. La madre de la niña recuerda con angustia el día del crimen. Su esposo no le permitió entrar a la sala. Solo recuerda haber gritado desesperadamente, mirando por una rendija de la puerta y ver allí, en el suelo, el pequeño cuerpo de Han-il. Aún tenía la esperanza de que pudieran salvarla, incluso si eso significaba vivir con secuelas para siempre. Pero ya era demasiado tarde. Han-il, según palabras de la madre, era una niña muy buena, que todos decían que había sido bien criada, dulce, amorosa. Cuando se enteró que la asesina era una maestra, sintió que su mundo se derrumbaba. Al principio la conmoción fue total. Nadie entendía qué había pasado. Pero cuando la policía confirmó que la responsable del crimen era la propia maestra, el horror se transformó en incredulidad absoluta. La mujer se llama Myung Jae-won, 48 años, y una carrera intachable de 25 años como docente. Sus antiguos alumnos la describen como estricta pero justa, una maestra amable que solía sonreír y tomarse en serio su trabajo. Durante semanas la identidad de esta mujer se mantuvo en reserva, amparada por la ley coreana que protege a los sospechosos de delitos. Pero recientemente la Comisión de Revisión para la Divulgación de Identidades autorizó que su nombre, su rostro y su edad fueran publicados. Ella misma no presentó objeciones. A medida que la investigación avanza, se revela más información sobre Myung Jae-won. Había tenido episodios depresivos desde al menos 2018 e incluso había estado bajo tratamiento psiquiátrico y le habían dado licencia. Al parecer tuvo varias señales de alarma y el sistema, sin embargo, la dejó volver al aula muy pronto. Y esa decisión terminó siendo fatal. En los días previos al crimen, algo cambió en Myung Jae-won. Sus colegas notaron que estaba más agresiva. Incluso rompió una computadora en la escuela e ingresó a áreas restringidas. ¿Fue en ese momento cuando empezó a planear su crimen? Los expertos creen que sí. La oficina educativa admitió que días antes del crimen se había recomendado que se tomaran medidas como otorgar más días de licencia, pero que no hubo una evaluación directa del estado de esta mujer. Muchos se preguntan si esta tragedia pudo haberse evitado. Expertos señalan que hubo varias señales de advertencia y que su reincorporación fue demasiado rápida y fácil. La fiscalía describió el asesinato como un crimen de motivación anómala. Se explicó que la mujer, al verse consumida por la ira provocada por problemas familiares, por el regreso prematuro y falta de adaptación en el trabajo, hizo que canalizara su frustración en alguien más débil que ella. Según registros oficiales, el diagnóstico que tenía era de episodio depresivo no especificado, pero varios psiquiatras han señalado que esa etiqueta es demasiado ambigua, poco clara y que no permite entender la complejidad del caso. Myung Jae-won había tenido múltiples recaídas y su comportamiento oscila entre momentos de extrema tristeza y periodos de actividad intensa, impulsiva e incluso agresiva. Durante el interrogatorio, Myung Jae-won intentó justificar lo injustificable. Dijo que había comprado el arma con la intención de quitarse la vida, pero la verdad era mucho más oscura. Los investigadores revisaron su historial de búsqueda en Internet y lo que encontraron fue aterrador. Había buscado cómo matar, cómo usar armas blancas. Incluso investigó el caso de un estudiante de medicina que asesinó a su exnovia. Ese mismo día, también buscó información sobre el asesinato de un estudiante de primaria en Incheon. Para la fiscalía esto no deja dudas. Myung planeó su crimen, lo estudió, lo preparó.
1 hora y media antes del asesinato, Myung llamó a su esposo y en esa conversación dejó entrever lo que estaría por hacer. Dijo frases como que no caiga uno solo, no puedo ser la única infeliz, alguien más tiene que serlo. Y algo alarmante, no habría sido la primera vez que lo intentaba. En esa conversación con su marido le decía que no quería que cayese solo una persona, que ella no podía ser la única infeliz y que quería que una persona más lo sea. Según la fiscalía, esas palabras prueban que Myung ya estaba buscando una víctima antes de atacar, que aquello no fue un impulso, fue una elección. Durante la conversación con el esposo le preguntó qué iba a pasar si iba a prisión y qué sería de la casa que tienen. Incluso llegó a preguntar la indemnización. ¿Se pagaría con su dinero? Las respuestas de su esposo no fueron reveladas, pero según la policía, él intentó detenerla. Le pidió que regresara a casa, le advirtió que llamaría a la policía. Por eso, hasta el momento no se lo considera cómplice. Los psiquiatras explican que lo que ocurrió con ella es un fenómeno conocido como desplazamiento de la ira. Cuando una persona acumula tanto resentimiento y frustración que en lugar de enfrentarlo o volcarlo hacia sí misma, lo dirige hacia alguien más. En este caso, eligió a una niña indefensa, alguien que simboliza quizás todo lo que ella ya no podía hacer. También se ha hablado de la cultura de protección en el sector educativo que impide que las instituciones actúen de manera firme ante problemas graves. Los expertos advierten que existe una tendencia a encubrir conflictos internos en lugar de resolverlos, lo que podría haber contribuido a esta tragedia. Tras el crimen, la Fiscalía imputó a Myung por secuestro y homicidio agravado. Pero más allá de cargos legales, este caso generó un profundo debate en la sociedad surcoreana. Mientras tanto, la madre de Kim Han-il exige justicia. La sociedad pide respuestas y el gobierno ya discute una nueva ley para reforzar la seguridad en las escuelas, a través de la posible ley Han-il. Este caso no es solo la historia de una niña asesinada, es el reflejo de un sistema que no funcionó, que debe corregirse, de una sociedad que aún lucha por entender el costo de su silencio y de una familia que en medio del dolor más profundo aún se aferra a la esperanza de que ninguna otra niña, ningún otro niño en ningún otro rincón del mundo sufra el mismo destino. Nos vemos en el próximo Expedientes Coreanos.